estás? Muy buenos días, Luis. Buenos días, Pati, Fito. Y buenos días a toda la teleaudiencia también. Bueno, estamos en un escenario distinto, digamos que tenemos números interesantes, sigue muriendo gente, lo cual por supuesto es de lamentar cada muerte, pero estamos en una situación muy diferente y se empieza a hablar, ya hay cosas que empezamos a hacer, ¿verdad? El famoso, la reunión de los ex, los partidos de fútbol en las canchas sintéticas, los exas, porque no es reunión de los ex. ex. Que es la reunión de los ex. Alumnos, Fito, su ojo así se abrió. Clara, Luis. La reunión de los ex. Seguimos que ver a todos los ex reunidos. No tenemos la mente. Eso no está habilitado, Luis. No. ¿Eso no? No. No está habilitado. De los exas, en todo caso. No. Si es reunión con los ex, hasta dos se puede, hasta ahí. No. De los ex alumnos del colegio y de todas estas barbaridades que están diciendo, vamos acá a Cupé, que es lo que más le interesa a la gente. Sé que están hablando mucho con el obispo para ver si se puede hacer, ya obviamente falta todavía, pero para el 8 de diciembre sería diferente el escenario. Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando en un trabajo mancomunado con la iglesia y especialmente con el obispado de Cacupé y también agentes claves de la comunidad, la policía, gente del sector civil, de la sociedad civil, para que esto, por ejemplo, pueda ser posible, ¿verdad? También agradezco muchísimo el apoyo de la policía, que celebró hoy también su día ahí en la Basílica de Cacupé, porque, bueno, hoy estamos en un escenario en donde inclusive podemos planear una situación como esta, ¿verdad? Como yo te decía hace rato, Luis, yo creo que estamos en un momento que mejor de lo que pudimos haber pensado. Entonces, este es el momento de reforzar todas estas medidas, ¿verdad? No es liberar nomás, no es volver nomás a la iglesia, volver pero con todos los cuidados, así como lo decía el propio Monseñor, ¿verdad? Este aumento del aforo para todas las actividades de culto también tiene inexorablemente incorporado mucha responsabilidad por las diferentes comunidades que van a usufructuar, ¿verdad?, esta flexibilización. ¿Y de lo que estás viendo, si ahora flexibilizamos más, qué áreas te preocupan y cuáles te parece que tienen los cuidados necesarios, o sea, que podemos considerar que van a hacer las cosas bien? Bueno, la verdad que no me gustaría individualizar a los diferentes sectores, sino más bien pensar en seguir educando, en seguir concientizando a que esto también es una responsabilidad personal que afecta finalmente a toda la comunidad, a tu familia, que tenemos que no olvidarnos de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos pasado. Yo siempre recuerdo cuando me sentaba acá con ustedes y teníamos que convencer a la gente que el coronavirus existía. Después, lastimosamente, yo creo que todos de alguna u otra manera, muchos por experiencia muy cercana, nos dimos cuenta que sí existía, que te enferma, que te interna, que te lleva a vida. Entonces creo que hoy también esa concientización es diferente, ¿verdad? Yo creo que para no volver a una ola como esa que todos de alguna u otra manera la sufrimos, tenemos que recordarnos constantemente de que esta es una oportunidad, que estamos en un momento muy auspicioso y que depende de nosotros que esto progrese, ¿verdad? Indefectiblemente a la llegada de la variante Delta, que lastimosamente es algo que no vamos a poder evitar. O sea, eso te quería consultar justamente porque al principio de la pandemia teníamos medidas muy estrictas y muchas de estas medidas tenían que ver justamente con la gente que venía de afuera, del exterior, en viajes vía terrestre o vía aérea. ¿Se cambió algo de ese protocolo para los viajeros? Los que ingresan a Paraguay ahora en esta situación epidemiológica, ¿qué requisitos tienen? Sí, bueno, la variante Delta más que nada, digo, ¿verdad? El protocolo vigente es un protocolo que contempla un hisopado negativo para todas las personas que ingresan. Pero tenemos que recordar, Fito, que hoy el escenario es diferente. En ese momento ni siquiera se pedían hisopados para ingresar a ningún país, porque realmente la capacidad de hisopar de todos los países era bajísima y la nuestra no estaba exenta de esa realidad. Entonces,
hoy tenemos esas herramientas como la del test que tenemos que, vamos a seguir testeándonos. Test PCR, sí. Sí, y bueno, igualmente también hemos avanzado en otros tipos de test, ¿verdad? También están los test rápidos, que son una herramienta valiosísima. Esas personas también vienen muchísimas ya vacunadas. Esa también es otra herramienta que hizo que todo este escenario cambie, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que al comienzo, digamos, de la pandemia, ¿verdad? Pero no es un requisito que estén vacunados si van a ingresar al país. No, pero si están vacunados, sí ya tienen otro comportamiento, digamos, no es más obligatoria esa cuarentena tan estricta, ¿verdad? Pero yo creo que, resumiéndote un poco, el escenario de los vacunados hace que nosotros podamos mirar a una tercera ola y enfrentarla con muchas más herramientas. Doctora, si bien vos no querías dar nombres o no querías dar específicamente cuáles son los sectores más afectados, lo que nosotros podemos ver sí tiene que ver con las fiestas, las discos, los bares, que se arman discotecas. En algunos bares que no son discotecas, se arman discotecas, lugares cerrados, 200, 300, 400 personas en un lugar mucho más chico que este estudio. Y la cantidad de gente infectada es poca, ¿verdad? La que vemos. No tiene que ver porque la gente no va a esos sitios, sino porque el virus hoy está, no es tan intenso como en otro momento. Sí, así mismo. La circulación comunitaria hoy es baja. Por eso también se permiten hacer, entre comillas, estas flexibilizaciones, que evidentemente si no se toman las medidas o nos adherimos a todos los protocolos, eso va a cambiar. Y acá yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia, que el coronavirus es el que te marca la agenda, ¿verdad? Como te decía, no quiero individualizar ciertos sectores, porque también hay partes de esos sectores que cumplen los protocolos y lo hacen muy bien, ¿verdad? Pero sí es importante recalcar que este es un virus de interacciones humanas. Entonces, en cualquier situación en donde yo indefectiblemente voy a estar relacionándome con otras personas, esos van a ser los más riesgosos. Y yo creo que desde la manera en que hemos recorrido todo esto, desde la famosa fase 1, cuarentena total, fase 1, eso te da un proxy de los riesgos que tienen cada tipo de actividad. Y finalmente algo muy complejo, ¿verdad? Sobre todo para promoción de la salud y para la salud pública, va a ser concientizar y ayudar a las personas que puedan tomar los riesgos que son capaces de asumir, que ya va a pasar por una cuestión individual. Independientemente a los decretos o a las medidas, yo no te puedo decir a vos, lo digo a vos, Pati, cuál es el riesgo que vos vas a asumir, ¿verdad? Para muchas personas será ir a un velorio, ¿verdad? En el velorio también, si bien es lo opuesto a una fiesta, tiene prácticamente los mismos condimentos emocionales. La gente está llorando, la gente se abraza. Es muy difícil mantener la distancia, sobre todo con un ser querido que está ahí sufriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, tenemos que recordar todo el tiempo que esto es un virus de interacciones humanas y sobre todo cómo combatir lo que hoy sabemos, ¿verdad? Hoy sabemos que lo más importante, si tendríamos que resumirlo, es el lavado de las manos, porque eso no solamente me ayuda para esta cuestión en particular, sino también para muchas otras enfermedades infectocontagiosas que han mostrado una disminución significante a través de la introducción del lavado de las manos. El uso del tapaboca, sobre todo si voy a estar en un lugar cerrado o no voy a poder mantener la distancia con otras personas. La distancia y la ventilación. Creo que eso sería lo clave. Y por supuesto, de toda la vacunación, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que las personas terminen su segunda dosis y bueno, seguir progresando después. Justamente, la vez pasada nos decías en la radio que es inevitable una tercera ola. En algún momento nos va a pegar y seguramente, decías, también va a ser antes de fin de año. Esta tercera ola, su impacto va a depender de si se sigue vacunando o no. O sea, probablemente esa tercera ola, si va a matar gente, va a matar los que no se vacunen. Sí, así mismo. Y sobre todo yo creo que tenemos que enfocarnos en las personas vulnerables. De hecho, muchos países en donde la tercera ola pegó fuerte con inclusive niveles altos de vacunación, fue porque justamente esos niveles altos de vacunación se debían a personas que no eran precisamente vulnerables. Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy importante para nosotros como ministerio seguir con nuestro plan de vacunación que contempla en una segunda etapa ir y buscar a esa persona que por algún motivo no se vacunó allá en el Paraguay profundo, haciendo barridos, llegando hasta esas comunidades más lejanas donde a lo mejor todavía no
no hemos llegado, y buscar justamente a ese vulnerable, porque esos son los que van a pasar la peor en las próximas olas. Pero aunque yo esté vacunada, la sobrecarga, ¿verdad?, del sistema de salud también nos afecta. Claro, entonces puede tener un accidente en moto. Sí. No hay lugar, no hay cama libre porque resulta que los que no se vacunaron ocuparon todos los lugares. Exactamente. Entonces, no podemos tampoco sentirnos, como te decía también en la radio, casi inmortales por vacunarnos y ya está, ¿verdad? Porque también dentro de nuestros entornos hay personas vulnerables, hay personas que a lo mejor no saben que son vulnerables y están vacunadas. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir, ¿verdad?, en esta línea de cuidarnos entre todos, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Y sobre todo eso de la tercera ola que usted habla, doctora, porque hay gente que no se quiere vacunar o no se vacunó todavía y ve que los números que da salud todos los días oficialmente son bajos. Y dice, no, pues si está terminando, yo no me vacuno nomás, y esto ya va a terminar, ¿para qué? Eso es importante lo de la tercera ola, porque hay gente que todavía no cree que puede venir o no comprende, ¿verdad? A veces no comprendemos cómo puede ser de que estamos tan bien y se anuncia una tercera ola. Claro, súper importante tu acotación, Patricia. Nosotros no terminamos la pandemia, o sea, seguimos en pandemia, estamos en un momento muy auspicioso que tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Porque también la salud tiene que ver con muchos otros determinantes sociales de la salud, en donde está la cuestión económica, cultural, social, la salud mental. Este es el momento para poder realizar esas otras actividades que también benefician a la salud y que también de alguna u otra manera van a hacer que lleguemos a una tercera ola más fortalecida. Entre esos, por ejemplo, este es un momento para hacer deporte, para hacer actividad física, para comer mejor, para controlarnos, para hacernos chequeos. Todo eso también es sumamente importante para enfrentar una tercera ola como individuo y como población. Nosotros tenemos, no sé si la suerte o la desgracia, pero las cosas llegan un poco más tarde a Paraguay y vemos lo que ocurre en otros países. Y esta ola de la variante Delta en países que tienen alto porcentaje de vacunación está afectando no solamente a los vulnerables, digamos, a la gente de mayor edad o con una comorbilidad, sino también a los niños. Sí. Se vio un aumento de casos en niños, cosa que en las olas anteriores era, no sé, casi nulo. Sí, y vos sabes que llama mucho la atención que esa afección en los niños se da mucho más en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa, independientemente de los registros. Todavía están en procesos de estudio el por qué, pero hay muchos científicos que refieren que una de las cuestiones puede ser justamente las patologías de base, ¿verdad? Entonces es sumamente importante cuidar esa salud integral de los niños. Yo celebro inmensamente que se hayan vuelto a las escuelas y dentro de las escuelas otra vez que muchas escuelas se hayan adherido a los programas de escuela saludable, porque un niño sano es probablemente un adulto que va a ser sano y que no solamente a esta pandemia, sino a muchas otras pandemias le va a hacer frente de otra manera. Nos tendríamos que ser un poco más duros ya con los que no quieren vacunarse. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se está analizando lo del 8 de diciembre, que para buena parte de la población es demasiado importante por su fe religiosa. No deberíamos establecer, bueno, los que no se vacunaron no pueden asistir, por ejemplo, a este y a otros eventos también. O sea, que se convierta en un problema para el que no se quiso vacunar el no haberlo hecho. Sí, totalmente, ¿verdad? De acuerdo. Sin embargo, existen también ciertas herramientas legales que no podemos dejar de lado y que por ahí de repente un asesor legal va a poder orientarnos mejor al respecto. Entonces, la estrategia, en vez de que sea un problema, me parece que tendríamos que pasar a que sea una motivación para los vacunados, ¿verdad? De hecho, las personas vacunadas hoy tienen más acceso a ciertas actividades y, por supuesto, cuando más masivas sean las actividades, mucho más necesaria va a ser esa exigencia de la vacunación. Pero esto se da solamente porque se generó la controversia con respecto al COVID, pero si hubiésemos tenido una epidemia de tuberculosis, te puedo asegurar que si se planteaba que aquellos que no se aplicaban la vacuna contra la tuberculosis y puede estar con tuberculosis y contagiar tuberculosis, no lo dejaban entrar. Sí, puede ser, pero las vacunas en general, no solamente la del COVID, ninguna de las vacunas en Paraguay es obligatoria.
O sea, realmente el trabajo que hace el PAI, aprovecho digo, es realmente la reman y trabajan arduamente para llegar a esas coberturas Claro. que llegamos, No, ¿verdad? está bien, así como no hay una ley que prohíba a la gente fumar, pero se restringen los espacios para los Sí. fumadores, Sí. porque pueden afectar a los no fumadores. Esto es igual, pueden Claro. afectar a los que ya se vacunaron. El que no se quiere vacunar está en su derecho, Claro. pero se restringe el espacio que tienen. Sí, así mismo. De hecho, existen muchas estrategias, ¿verdad? Yo creo que esa va a ser un debate, un diálogo que lo vamos a tener a futuro, sobre todo con los índices que nosotros hemos logrado, ¿verdad? En otras situaciones hubiese sido diferente, pero también depende mucho de cada sector, ¿verdad? Cada sector y ese trabajo mancomunado, como decía al inicio, para que se pueda materializar este tipo de motivaciones. Me gusta más hablar de motivaciones que Sanciones. Sanciones, O restricciones. exactamente. Se moderaron más los antivacunas, la información, las fake news. ¿Ustedes cómo ven eso? Para mí que sí. Yo creo que realmente Sí, la contundencia de los hechos la también. contundencia de los hechos exactamente hizo que ese grupo vaya mermando, ¿verdad? Pero no obstante, más allá de los antivacunas, igual a mí me sigue preocupando esa gente vulnerable. Así como también hay mucha gente que está súper ansiosa por vacunarse, y que por ahí de repente no es el vulnerable que sí o sí iba a internarse o que tenía más chance de inclusive fallecer. Me preocupa muchísimo ese otro grupo, ¿verdad? Ese otro grupo al que tenemos que seguir llegando y tenemos que seguir aumentando ese porcentaje para que realmente tengamos un impacto positivo. ¿Cuánto de normalidad vamos a tener, por ejemplo, por decirte, porque mucha gente, lo del 8 de diciembre para mucha gente es clave? Es decir, ¿qué tan cerca de lo que teníamos antes de la pandemia vamos a estar? Bueno, lamento decirte esto, Luis, pero igual no va a ser. No va a ser, ni aunque estemos mejor, ¿verdad? Ya no me gusta tampoco esa palabra de la normalidad o que recordemos cómo era. No. Antes la gente iba Masivamente. masivamente y iba nomás. Yo creo que van a tener que haber diferentes filtros, va a ser muy diferente, probablemente va a tener que haber algún tipo de registro y ojalá también que sea una exigencia la vacunación, ¿verdad? O sea, esto es muy importante. O sea, probablemente haya que registrarse para ir y puede que el requisito sea haberse vacunado. Sí. Para mí Dependiendo, eso igual, dependiendo del escenario epidemiológico, que para mí en este momento estamos en un momento excelente epidemiológicamente. No creo que sigamos así para esa época. Ah. Probablemente van a tener también vamos a tener que pensar en otras herramientas como los test rápidos también, ¿verdad? O sea, es muy probable que estemos ya con la tercera ola cuando llegue KQP. O por lo menos con un aumento del número de casos. A mí me parece correcto eso de que los que están vacunados puedan irse, salvo alguna persona que pueda demostrar que salud no llegó hasta su casa, una persona que está vulnerable, que está en silla de ruedas, que quiere ir a la misa, salud no lo vacunó, o sea, Y esa puede ser una excelente oportunidad para vacunar, también. por ejemplo. Eso pensaba, un estímulo fantástico Claro. sería ese, además conociéndolo a Ricardo Valenzuela, que estoy seguro que va a Promocionar, firmar una claro. cuestión como esta y va a ser él personalmente la Claro. campaña. ¿Querés ir a KQP? Queremos que estés, vacunate. Claro. Nos escribe la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y nos dice, en Emboscada, por ejemplo, casi la totalidad ya se vacunaron, dice. 1.250 personas en Padre de la Vega y 1.200 personas en Emboscada Antigua. Salvo en algún momento hubo problemas con la gente de Tacumbú porque falleció un colombiano, y algunos dijeron no, porque se vacunó y no era así. Pero no se llegó a usar toda la vacuna para aquellos que no estaban registrados y que ya querían vacunarse. O sea, por lo menos en la cuestión de las penitenciarías está vacunándose la gente. Y justamente eso, aprovecho y le agradezco también a la ministra por su apoyo, hace también que se puedan rever el tema de las visitas ante esta situación. Entonces, es sumamente importante instalar la vacunación como una motivación. Y lo mismo que, como decía Luis, así que le querés ver a tu pariente que está internado, vení vacunada. Y que tu internado, si le quiere recibir a un pariente, tiene que estar vacunado. Si te quieres a la misa o a la iglesia, tenés que estar vacunado, ¿verdad? Además, la tranquilidad que te da la vacunación. Sí, totalmente. Siempre hablo del caso particular de mi familia. Cuando yo estuve con COVID, después mi hermano menor estuvo con algunos síntomas y lo primero que pensamos es nuestros padres, ¿verdad? Aunque no los veíamos,
igual pensamos en nuestros padres, ya estaban ambos vacunados, entonces estábamos mucho más tranquilos. Sí. Porque ambos ya tenían las doble dosis, entonces eran personas súper vulnerables, con comorbilidades de mucha edad, y nosotros nos tranquilizamos y nos calmamos muchísimo porque nuestros padres ya estaban vacunados. Sí. Eso es lo que te trae, lo que te da la vacunación, aunque no sea una garantía del 100%, vos sabés que el cuadro no va a ser tan grave, que claro. no va a requerir terapia intensiva, respirador, ese tipo de cosas es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando hablamos de vacunación. Yo celebro que la vacuna traiga tranquilidad, que disminuya la ansiedad, pero me gustaría recalcar que no nos tiene que hacer bajar la guardia. Claro. ¿verdad? Independientemente a los niveles de vacunación que vamos a llevar, que yo creo que vamos a seguir subiendo, sobre todo en los próximos meses, tenemos que recordar que igual estamos expuestos. Y la única manera de disminuir esa exposición es manejando los riesgos y adhiriéndonos a todo lo que hemos aprendido en todo este proceso. A nivel mundial, la experiencia que se tiene, nos dice cuándo esto va a ir, digamos, convirtiéndose en parte de la rutina. O sea, ya no va a ser el centro, no vamos a estar hablando de la pandemia como un tema, sino va a ser un tema más. Y yo creo que en general, ¿verdad? Históricamente, las pandemias han tenido 4 olas. Yo te diría que estamos en la mitad. Estamos en la mitad. Sí, no sé si eso es bueno o malo. Qué horror. Esto es cuando estabas nadando y vos pensaste que ya estaba por llegar a la otra orilla. ya Te no queda- va te más. falta la otra mitad nomás. No, Pero es una segunda mitad que En ya, bajada. o por lo menos a nivel, pero podemos ver un horizonte. ¿Verdad? Yo esta seguridad yo no tenía el año pasado cuando empezábamos a hablar. De hecho, O sea que tenemos esto- las o sea que herramientas esto de la va a pasar a ser vacunación. rutina en el 2023. Esto va a ser después algo endémico probablemente, ojalá sea algo endémico, pero sí hay prácticas que ya la vamos a tener que incorporar. Todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a tener que amigarnos con por lo menos los test rápidos, vamos a amigarnos con cuando alguien tiene un síntoma respiratorio, vamos a tapaboca. Yo creo que eso va a durar unos cuantos años más, ¿verdad? Ojalá por siempre. Y de hecho, si algo tenemos que aprender de otros países es justamente eso, ¿verdad? Con bombos y platillos en muchos países habían anunciado el fin de la mascarilla y luego viene y Volvieron. explota una ola, ¿verdad? Entonces, tratemos de no cometer los mismos errores y aprender de errores ajenos. Dice, me escribe la senadora de Ciremasi, y recordando nomás, las vacunas pediátricas, por ejemplo, son obligatorias, dice. O sea, para inscribir en la escuela tienen que llevar la libreta. Te coporá, si el chico no lleva la libreta de vacunación, tampoco se les entrega. Entonces, ¿por qué tanto escándalo cuando se habla de que la gente también tiene que vacunarse para ir a otro sitio, por ejemplo? ¿Verdad? Y sí, esa es una pregunta súper interesante para referirla a esos grupos, ¿verdad?, que cuestionan eso. Pero igualmente, las vacunas no son obligatorias. De hecho, estas son estrategias sumamente importantes e interesantes que ya están en la impronta. Vos le querés registrar a tu hijo al colegio y le llevas la libreta, ¿verdad? Pero en general, Pero si no le vacunas a tu hijo, pues no le puedes inscribir. Entonces, obligatoriamente tenés por que eso, y bueno, vacunar. es un tema legal, ¿verdad? Sí. Pero no existe esa obligatoriedad en la ley. En la ley, sí, Sí. es así. Sí. Último nomás, porque la gente dice, ¿por qué vos te preocupás si yo no me vacuné y vos estás vacunada? A mí me preocupa que yo conozco gente que está muy cerca mío, que no se vacuna, que obligatoriamente está cerca mío, que no se quiere vacunar y te dice, ¿por qué vos te preocupás por mí si vos ya estás vacunada? Yo creo que la respuesta es porque vos te vas a internar, porque vos te podés morir y podés saturar el sistema de salud. Y para algo que no es prevenible, que me ocurra a mí, yo me voy a embromar porque por el sistema de salud está saturado por lo que sí era prevenible. Que me puede infectar igual a mí y yo le puedo infectar, no me hace mal a mí, pero le puedo infectar a una persona Claro, que totalmente. sí le puede hacer sí. mal y que tal vez no tenga Sí, la pero vacuna. totalmente, pero en general yo creo que esto tenemos que tomarlo como una causa nacional, ¿verdad? Yo creo que todos hemos padecido y hemos sufrido ese sistema de salud saturado y que no solamente se satura acá, se saturó en el mundo entero. O sea, Claro. los mejores servicios y sistemas de salud sucumbieron ante esta pandemia. Y si bien puede existir otra vez una ola de no vacunados, eso nos afecta a todos, ¿verdad? Sobre todo a aquellas personas que de repente hicieron todas las cosas bien, pero caen ante situaciones no prevenibles, no va a tener lugar. Preguntémosle a Y los, eso pacientes también- a los pacientes con cáncer, Sí. que tuvieron que hacer un vía crucis, cambiaron de hospital,
no pudieron recibir su Pero tratamiento. accidentes de tránsito, pudieron tener las descompensación, cirugías. un infarto, un montón de otras patologías que se van a ver afectadas inexorablemente. Y también, algo que no deja de ser importante, lo económico, lo cultural, lo social. O sea, Claro, eso iba a decir, o sea, además está, primero una cuestión económica, porque digo, el que no se quiere, el que se va a vacunar, bueno, entre todos le pagamos, ¿cuánto? $20, $30 lo que puede costar la vacuna, las 2 dosis de vacuna, pero se llega a internar y nos cuesta un montón de plata, porque el Estado se hace caro, o sea, nosotros los contribuyentes somos los que pagamos. Además, mientras se mantenga altos niveles de pandemia, nos jode a todos, porque no podés tener una vida regular, o sea, tenés que cuidarte a los lugares donde vas a salir, todo está restringido de alguna manera, mientras no nos salgamos de esto. 70% de los hogares paraguayos sufrieron una reducción de sus ingresos durante la pandemia. Eso es un dato estadístico oficial. 7 hogares en 7 familias de cada 10 se redujeron los ingresos por causa de la pandemia. sí, así mismo, yo creo que, como decía el mensaje, me parece que es contundente, ¿verdad? Ahora nos toca esta segunda etapa, ¿verdad? Y de refuerzo y de motivación. Bueno, yo creo que tiene que haber una cosa bien clara. Así, en la tercera ola no te vacunaste, vos podés ser uno de los muertos. Es lo más probable, porque de hecho las estadísticas, y eso hay que repetir cada tanto, los médicos se redujo de manera increíble la cantidad, inclusive de contagios. No Sí. solamente de muerte o de hospitalización, de contagios, directamente vinculado con la vacunación. Al mes de la vacunación ya empezó a... Y ahora los que están teniendo la variante nueva también son los que no se han vacunado, los que se hospitalizan. Sí, así mismo. Y de hecho, nosotros tenemos un fallecido que tenía 40 años y no tenía ninguna vacuna, ¿verdad? O sea, Paraguay no va a ser una excepción. No, por supuesto. Entonces, tenés toda la razón, tenemos que ser muy contundentes con ese mensaje. Yo creo que tenemos que seguir apoyando a la vacunación desde el lugar que te toque, ¿verdad? Me encanta que motivemos Claro. a los compañeros de trabajo, a la familia. Empecemos La vacuna a... es vida en este caso. Claro. Además, no olvidemos que el presidente de la República no se vacunó porque él dijo que va a esperar que se vacunen casi todos para él y oficialmente él no está vacunado todavía, por ejemplo. Él está esperando que la gente se vacune para poder aplicarse, ¿verdad? Entre Ahora le otros, podemos sí. poner la Sputnik, que llegó. Llegaron Llegaron, ¿verdad? 100 y algo mil, Sputnik 106.000, una cuestión así. Sí. Le podemos Bueno, poner al presidente. vacunas no nos van a faltar aparentemente, ¿eh? Sí, Por así fin, mismo. ese Y de no va a hecho, ser un problema. y de hecho va a aumentar El número de vacunas. el número de vacunas. O sea, tenemos todo como para que por lo menos enlentezcamos Sí. o que podamos enfrentar a esa tercera ola con todas las herramientas. Y lo otro es el tema del miedo a la reacción de la vacuna, porque Nada. yo creo que también hay gente que exagera con el tema. Todas las vacunas te pueden dar algo. En la mayoría de los casos no da. Yo me apliqué el viernes mi segunda dosis, no sentí ni el hombro, me duele, nada. Perfecto. Entonces, depende mucho de uno, pero a nadie le da tan grave No. como para que... Te da Algo fito que usó como mediodía. excusa para faltar varios Sí, días. todo como Yo, o sea, 3 semanas por ahí, pero en diferentes periodos. O sea, un mes, una Primera semana, dosis, el segunda otro dosis, mes, 2 refuerzo. semanas más. Nunca, Yo soy muy especial. nunca se recuperaba de la vacuna, Pito. Mi sistema inmunológico funciona bien, entonces reacciona ante la Claro, vacuna. sí, no, te tiene resistencia a laburar. Bueno, Adriana, un placer siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y ojalá que la próxima vez que hablemos ya estemos hablando de... ¿Te acordás cuando teníamos esa pandemia? No, yo creo que la próxima vez tenemos que hablar de escuela saludable, municipio saludable. Cierto. Espero que hablemos Tantas cosas. tantas otras cosas que son... Claro. Eso quiere decir que te quedás ya. no sé. Yo siempre estoy ahí, ¿verdad? Hay una campaña de desparasitación ahora de los chicos. Sí, justamente. No, la verdad que a mí esos son los Superimportante. temas que me interesan muchísimo. Siempre trabajando de la mano también de otras organizaciones Por eso viniste internacionales. originalmente, antes de Claro, la pandemia. por el tema de escuela saludable. Ese es un tema que siempre en el que siempre voy a estar hasta el final, la verdad, porque realmente es un tema que me apasiona y en el que creo contundentemente de que es el futuro de la salud y de la salud pública paraguaya.